Imagínense, un virus misterioso que se cobra vidas en Rusia, el auto de Putin en llamas, Bielorrusia movilizando a milicias populares, y eso es solo el comienzo. Aquí te enterarás de todo, con las noticias más urgentes e impactantes que están dando forma al mundo en estos momentos. Y aún hay más, el cobarde ataque a un hospital en Kharkiv, donde Rusia no perdonó ni a los heridos ni a los civiles. Mientras tanto, un alto el fuego en Ucrania podría ser la trampa perfecta para los estados bálticos, y Moscú ya afila sus garras para el siguiente paso. Y si la Tierra se está volviendo aburrida, Elon Musk ya está invitando a todos a una aventura en Marte. Gracias por estar aquí, por confiar en nosotros. Esta confianza se fortalece cuando te suscribes a nuestros canales, le das me gusta a este vídeo o dejas tu comentario. Ahora, vayamos directo al grano. El ataque que conmociona hasta a los más escépticos. No fue un error, no fue un accidente, fue una elección cruel. Así describió el Estado Mayor ucraniano el preciso ataque a Kharkov la noche del 29 de marzo. Un dron kamikaze ruso invadió el espacio de un hospital militar, donde soldados ucranianos, ya heridos en combate, luchaban por su propia supervivencia. Los primeros informes hablan de víctimas, pero los daños van más allá de los muros del hospital, también se vieron afectadas viviendas vecinas. Esto no fue solo el bombardeo de un edificio. Fue un golpe contra quienes ya habían pagado el precio más alto por esta guerra, con sangre, con dolor y con su propia salud. Los crímenes de guerra no caducan. Se están reuniendo pruebas que serán entregadas a tribunales internacionales. Pero la pregunta candente es, ¿cuándo terminará esto? ¿Alguien tendrá que rendir cuentas? Después de todo, técnicamente hay un alto el fuego en vigor, según la narrativa de Washington y Moscú. ¿Y atacar instalaciones médicas? Esto viola todas las convenciones posibles. Yuri Kamelchuk, diputado ucraniano, no tiene dudas, Rusia necesita entender una cosa, podemos, y lo haremos, responder con aún más fuerza. Pero hay una línea que nunca cruzaremos, los objetivos civiles. Algo que Rusia hace sin la menor vergüenza. No creo en estas tontas excusas de error de ruta o fallo técnico. Necesitamos documentarlo todo, exigir justicia, endurecer aún más las sanciones y atacar a sus militares. Con más y más precisión. La economía rusa, rehén de su propia guerra. La maquinaria de guerra de Putin no se trata solo de poder, es lo que mantiene a flote la economía rusa. Y si la guerra cesa, todo se derrumba. Parece irónico, pero fue el conflicto lo que salvó al Kremlin del colapso financiero. Ahora la dependencia es tan grande que la paz se ha convertido en una amenaza. La producción de armamento, los salarios de los soldados, las pensiones de las familias de militares, todo esto inyectó un falso aliento a la economía. Los analistas finlandeses estiman que al menos el 40% del crecimiento del año pasado provino directamente del gasto en guerra. En otras palabras, si el dinero deja de fluir hacia el frente, el país entrará en caída libre. Para que se hagan una idea, el presupuesto de 2024 reservó 160.000 millones de dólares para defensa, más del 6% del PIB, un nivel comparable al gasto de la URSS en el apogeo de la Guerra Fría. Este dinero apoya a fábricas, familias y regiones enteras, especialmente a los más pobres. Pero hay un precio, el déficit explota, el Fondo Nacional de Bienestar ya ha quemado 2/3 de sus reservas desde el inicio del conflicto. Hannes Klug, experto en Rusia del Instituto Alemán de Relaciones Internacionales, es categórico, si el Kremlin quiere evitar un desastre económico, tendrá que mantener el gasto militar en los niveles actuales mucho después del final de la guerra. Reducirlo significaría un desempleo masivo y una frustración generalizada en varias regiones. El problema es que la guerra tampoco es infinita. Las pérdidas de equipos son estratosféricas, los arsenales se están vaciando y la economía ya está empezando a crujir. Los rusos oyen hablar del crecimiento del PIB, pero no lo ven en los supermercados ni en sus cuentas bancarias. Todo va a parar a la máquina de guerra. Mikhailo Podolyak, asesor de la presidencia ucraniana, no se hace ilusiones, no necesitamos buscar señales de que Rusia quiere o no quiere algo. Sus acciones y las declaraciones de figuras como Putin, Lavrov o Peskov lo dejan claro, no hay intención de poner fin a esta guerra. Al contrario. Si Putin quiere una paz real, tendrá dos opciones, seguir tirando dinero a la guerra para evitar un colapso interno o prepararse para una recesión brutal. La economía de guerra es un castillo de naipes, como advirtió el Financial Times.
Y las letras ya tiemblan. La alerta roja de los países bálticos. Un alto el fuego en Ucrania tal vez no signifique paz, puede ser el preludio de una nueva tormenta, esta vez sobre Europa del Este. Estonia, Letonia y Lituania hacen sonar la alarma, si los combates cesan, Rusia no descansará. Se reorganizará y seguirá adelante. En una entrevista con el Financial Times, los ministros de defensa de estos países se mostraron inflexibles, el Kremlin ya tiene planes concretos, rearme acelerado, aumento de la producción de armas y reubicación de tropas cerca de las fronteras de la OTAN. Según ellos, cuando el frente ucraniano se congele, cientos de miles de tropas rusas serán desplegadas en el flanco noreste de la alianza. No se trata de una máquina de guerra que regresa a sus cuarteles, sino que se dirige hacia nuevas fronteras. Dovilė Šakalienė, ministro de Defensa de Lituania, es contundente, no nos engañemos pensando que Rusia se detendrá después de Ucrania. Utilizará cualquier tregua para acelerar su reordenamiento militar. Ya tienen un ejército enorme, entrenado en combate real, y lo van a hacer aún más grande. Hanno Pevkur, su colega estonio, añade sin rodeos, estos soldados no volverán a casa a cosechar maíz. Permanecerán en el ejército, porque ganan entre 5 y 10 veces más de lo que ganarían como civiles. La estimación es que 300.000 soldados serán reubicados en nuevos objetivos. Y las señales ya están ahí, a finales de este otoño, Rusia y Bielorrusia realizarán ejercicios Zapad cerca de las fronteras de Lituania y Letonia, con tanques, artillería, aviones y decenas de miles de tropas. ¿El escenario? Un conflicto directo con la OTAN. Polonia y Rumanía, en el flanco oriental, también están en alerta. No quieren arriesgar su seguridad enviando tropas a Ucrania, ni siquiera como fuerzas de paz. Saben que si dejan sus fronteras sin vigilancia, podrían ser el próximo objetivo. Para los países bálticos, la pausa en el frente ucraniano sería una trampa, Moscú aprovecharía este intervalo para preparar la próxima escalada. La pregunta ahora es ¿está Occidente preparado para la próxima fase de esta guerra, que tal vez no comience en Ucrania, sino más bien a las puertas de la OTAN? El misterio que está matando a los rusos, y nadie sabe cuál es. Una extraña y mortal enfermedad se está extendiendo por Rusia y los médicos están desconcertados. Los exámenes no detectan nada, los tratamientos no funcionan y las víctimas caen como moscas. En todo el país, los informes se multiplican, fiebre extremadamente alta, debilidad debilitante y tos tan violenta que expulsa sangre. Comienza como una gripe común, dolores de cuerpo, falta de apetito, mareos. Pero al cabo de 2 días, el virus derriba a la persona. La temperatura se dispara hasta los 39 grados, la tos es tan fuerte que te hace llorar de dolor. Y luego viene lo peor, la sangre. ¿El más aterrador? Los médicos no tienen idea de qué es. Las pruebas de COVID e influenza son negativas. Los antibióticos no tienen ningún efecto. Pacientes se someten a pruebas, pero los médicos no logran identificar nada, se desconoce la causa y el tratamiento se realiza en la oscuridad. Los pacientes informan que pasan las semanas y no pueden recuperarse. Algunos desarrollan neumonía, pero ni siquiera en los hospitales hay un diagnóstico claro de lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¿Un nuevo virus mutante? ¿Una fuga de laboratorio? ¿O algo traído de fuera del país por mosquitos genéticamente modificados? Nadie lo sabe. ¿Y tú, tienes alguna teoría? Deja en los comentarios qué podría ser. Presidencial en llamas, el misterio. El del Aurus que se incendió cerca del FSB. Moscú se despertó con un incendio que no era un incendio cualquiera, un Aurus Senat, el automóvil de lujo utilizado por la élite del Kremlin, incluido Putin, quedó reducido a cenizas justo frente al edificio del FSB. El vehículo, valorado en 29 millones de rublos, se convirtió en un cadáver carbonizado en cuestión de minutos. Según el canal Baza, el propietario no resultó herido, pero el fuego consumió casi todo el coche, 6 metros cuadrados de llamas, y lo que quedó solo fue metal retorcido. Oficialmente se habla de un fallo en el compartimento del motor. Pero hay quienes sospechan de algo más siniestro, ¿un atentado? Al fin y al cabo, no cualquier coche se incendia así, de la nada y, además, en un lugar tan simbólico. El Aurus no es solo un automóvil, es el símbolo del poder ruso, el Rolls-Royce eslavo, diseñado para transportar a los hombres más poderosos del país. Y ahora arde en el centro de Moscú, a pocos metros del FSB.
¿Coincidencia? ¿O alguien quería enviar un mensaje? Elon Musk quiere llevar a la humanidad a Marte y ya tiene un plan, y un aliado. Una vez más, Elon Musk apunta más allá de la Tierra. Esta vez, no se trata solo de turistas en el espacio o colonias en Marte, se trata de cambiar a la humanidad para siempre. Según The Wall Street Journal, el multimillonario ya habló con Donald Trump y le hizo una petición directa: ayúdame a hacer que la NASA vuelva a ser grande y a convertir a Marte en el nuevo hogar de la humanidad. Y no está solo en esta misión. Musk habría sugerido que su amigo, el también multimillonario Jared Isaacman, que ya ha dirigido 2 misiones civiles al espacio, tomara el mando de la NASA. Isaacman no es un cualquiera. En 2021 lideró la primera misión 100% civil de SpaceX, y en 2024 fue el comandante de Polaris Dawn, donde su equipo realizó el primer paseo espacial comercial de la historia. La pregunta candente: ¿Musk realmente va a ir? Hasta el momento ha permanecido en silencio. Después de tantas promesas, ¿simplemente observará desde la Tierra? ¿O lo arriesgarás todo y serás el primero en pisar suelo marciano? Mientras los políticos deciden si apoyan el plan, nos queda una pregunta: ¿a quién enviarías a Marte sin regresar? Ya se me ocurren algunos nombres. Deja tus sugerencias en los comentarios. Avión se estrella en casa en Estados Unidos, la tragedia impide el milagro. Un pequeño avión privado procedente de Iowa ha transformado un tranquilo barrio de Brooklyn Park, Minnesota, en un escenario de pesadilla. Sin previo aviso, el avión perdió altitud y se estrelló contra una residencia, estallando en llamas tras el impacto. Todos los que iban a bordo murieron. El avión tenía capacidad para 6 personas, pero aún no se ha revelado el número exacto de víctimas. ¿El milagro? No había nadie en casa. Si hubiera residentes, la tragedia sería aún mayor. Llegamos y vimos una enorme columna de humo. La casa estaba completamente en llamas, pero no había señales del avión cerca. Solo cuando los bomberos comenzaron a apagar el fuego encontraron los escombros dentro de las paredes, informó Sean Conway, jefe de bomberos local. Los equipos pudieron controlar el fuego antes de que se extendiera a las viviendas vecinas. El gobernador de Minnesota ya agradeció a los equipos de emergencia su rápida respuesta. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué provocó que ese avión se estrellara? ¿Fallo mecánico? ¿Error del piloto? ¿O algo que nadie espera? La investigación sigue en curso. Bielorrusia arma a milicias civiles, ¿preparándose para qué? Las autoridades de Minsk anunciaron la creación del primer batallón de milicias populares en el distrito de Octubre. Se espera que el grupo comience a operar a finales de septiembre, con la misión oficial de mantener el orden público. ¿Pero eso es todo? En marzo, en Brain, los instructores de las fuerzas especiales ya estaban entrenando a civiles en tiro y tácticas militares. Según el gobierno, es solo para apoyar a la policía. Pero entonces, ¿por qué enseñar maniobras de combate? Y lo más importante, ¿contra quién? ¿Se está preparando la milicia para las protestas? ¿Para una guerra? ¿O por algo que aún no ha sido revelado? ¿Qué opinas? Deja tu teoría en los comentarios. Gracias por estar aquí. Su participación, comentarios, me gusta y acciones compartidas, es lo que nos hace crecer. Nos vemos la próxima y que la próxima vez la noticia sea menos explosiva, literalmente.